¿Qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Modo Cooperativo, podcast de videojuegos, un capítulo atemporal. Ya pueden haberlo leído ya seguramente cuando les llegó el aviso de un nuevo capítulo. Hoy queremos hablar de los videojuegos de automovilismo. Pero antes, por supuesto, recordarles que nos sigan en redes sociales, que interactúen con nosotros, por favor, si es que desean dejarnos algún comentario, felicitaciones, sugerencias, descargos, todo con respeto, es muy bienvenido. Así que lo esperamos. Lo mismo también en las plataformas de podcast, dejen sus comentarios en las plataformas, estamos siempre atentos a ellos para ver si es que podemos generar debate también. Y bueno, sin más, les doy la bienvenida a este capítulo especial donde vamos a explorar eh, lo que, bueno, hace grande al mundo gamer, que es esta diversidad de títulos, ¿cierto? Y hoy nos vamos a poner casco, vamos a girar la llave del motor y nos lanzamos a una carrera por el tiempo. La historia de los videojuegos de automóviles, desde los primeros trazos en las pantallas hasta la simulación ultra realista, pasando por su auge y lo que yo diría que es el declive que muchos no vimos venir. Los invito a que me acompañen entonces en esta aventura pequeña, breve, respecto a los títulos de videojuegos que vendieron cientos de millones de copias a lo largo de la historia. Y como siempre, vamos a partir desde los orígenes. La primera señal de conducir algo en un videojuego se remonta a 1974 con el arcade de Grand Track 10 de Atari. Un volante, pedales, una pista monocrómica y el primer destello de lo que significaría estar al volante. Al año siguiente tuvimos Night Driver, con una vista en primera persona mínima, solo líneas y faros, pero que definía el concepto, tú siendo el coche. En los años 80 ya evolucionó y dimos un salto gigante a Pole Position 1982. Lo jugué, yo no había nacido, pero lo jugué. Introdujo pistas reconocibles, luego Outrun, un juego de 1986, un clásico de Sega, que convirtió la conducción en un tema de escapismo, con música, rutas ramificadas, una sensación de cierta libertad. En aquella época se muestra lo que podría venir más adelante, velocidad más evasión, no solamente carreras. Y aunque no se contaban con millones de copias como hoy, los salones de arcade y los hogares sabían que tenían que tener o daban un espacio a estos títulos de autos. Luego en los 90 nació los simuladores. En 1990 cambia el tono y ya no bastaba con ir rápido, sino que había que sentir el coche. Por lo tanto salen títulos como Test Drive, Lotus Spirit Turbo Challenge o el magnífico Sega Rally Championship, que empezaron a apostar por el terreno, la tracción, las suspensiones, y ya en 1997 llegó el bombazo, Gran Turismo, de Polyphony Digital, licencias oficiales de coches, carreras que parecían reales y una campaña que te ponía de lo más modesto hasta llegar a lo más alucinante. Resultado, la franquicia llegó a vender más de 90 millones de copias hasta el año 2022, perdón, y poco después Microsoft lanzó Forza Motorsport en 2005 y se suma a esta carrera por el realismo en los juegos de automovilismo. Importante este dato. Y por otro lado, eh, la vieja alma del arcade renació con fuerza gracias a la saga Need for Speed que llegó en 1994. Más de 150 millones de copias vendidas a nivel global de la saga Need for Speed. Y con esto, el género ya no era solo llegar y correr, era sentir, competir, personalizar, experimentar. Fue, diría yo, la época dorada de los juegos de automóviles. Luego, entre finales de los 90 y el 2010, los juegos de automóviles estaban dominando el mundo de los videojuegos. Títulos como Need for Speed Underground o la secuela llevaron la cultura del tuning a millones de jugadores. Recordemos que también en esa época estaba muy de moda este tema de tunear automóviles, habían programas en MTV asociados, o sea, era una época que tenía mucho contenido en torno a el automovilismo callejero. Burnout 3 Takedown convirtió el choque en un arte y agrega otro tipo de jugabilidad a la historia. Al mismo tiempo había simuladores sensacionales como Project Gotham Racing, Ridge Racer y la saga Colin McRae Rally.
o también el Toca Touring Cars. Estos mostraban una conducción que podía ser ya extremadamente realista o, por otro lado, muy adrenalínica. Y los mundos abiertos empezaron a aparecer. Apareció Driver, Test Drive Unlimited, que nos dieron carreras y carreteras abiertas por primera vez en la historia. Fue una época de mostrar potencia gráfica y esto implicaba que cualquier juego de auto que quisiera entrar tenía que entrar con un realismo brutal. La PlayStation tenía el Gran Turismo, el Xbox tenía el Forza. Y los jugadores se sumaban por la promesa, ¿cierto?, de que tu consola podía hacer esto realidad. La revolución técnica llegó en los años siguientes porque se fueron refinando. Llegaron los volantes con fuerza de retorno, los pedales ajustables, las cabinas de simulación, el escaneo láser de circuitos y un sonido grabado del motor real. Los juegos como Gran Turismo 5 y el Forza 4 comenzaron a utilizar telemetría real, desgaste de neumáticos, iluminación realista, y la simulación se volvió una obsesión. El jugador ya no solo quería conducir, quería sentir el coche en la pista y la velocidad como si estuviese ahí. Pero en este mismo momento empezó, diría yo, a abrirse una pequeña grieta, porque en la medida que la inversión técnica subía, también lo hacía el riesgo comercial y el entretenimiento. Luego llegó el cambio. A partir de 2015 y hasta 2020 empezó a notarse que los juegos de autos estaban un poco desgastados. Ya no tenían el mismo peso de antes. Las licencias, los costes, los coches, los circuitos y las marcas pedían mucho dinero y los márgenes se empezaron a reducir. La repetición. Muchas entregas parecían demasiado iguales a la anterior y los jugadores empezamos a decir otra vez lo mismo pero con otra marca o con otro número. Y los gustos empezaron a cambiar. Las generaciones nuevas crecieron con mundos abiertos, creativos, juegos como servicio, lamentablemente. Y la conducción tradicional ya no parecía tan atractiva. El género se fragmentó. Por un lado quedaron los simuladores exigentes, como el Assetto Corsa, ¿cierto?, que vendió más de 28 millones de copias, según las estimaciones. Y por otro lado estaban los arcades híbridos con mundo abierto, como el Forza Horizon 5, que se mantiene firme gracias a su comunidad y su enorme base. Pero ese punto intermedio, el clásico juego de autos que corría cada año, empezó a desaparecer. Además, la prioridad de los grandes estudios empezó a virar hacia los shooters, los mundos abiertos y los servicios en vivo, y los juegos de autos empezaron a quedar en segundo plano. Al menos los juegos de autos que estamos mencionando, que son más orientados a la simulación. Y hoy, los pilares del género, si bien existen, estamos ya en el Gran Turismo 7 y el Forza Horizon 5, y la saga Fórmula 1 que sigue vigente, pero funcionan más como para los grandes jugadores en un nicho muy específico. Y como dominadores absolutos del mercado, solo estos títulos. No hay mucho espacio a otras sagas. Por ejemplo, Gran Turismo como franquicia ya superó los 80 millones de unidades vendidas hasta 2018 y más de 90 millones vendidos en 2022. ¿Ya? O sea, se aplanó un poco la curva de consumo. Need for Speed, que se consolidó con más de 150 millones de copias a lo largo de su historia, hoy en día es solamente eso, una historia, un fantasma de un tiempo mejor. Y los números, que si bien hablan de éxito, también hablan de que la categoría de videojuegos de automóviles ya no crece como antes. Ya no existe esa efervescencia por ver el nuevo título de autos del siguiente año, porque salían prácticamente todos los años. Y hoy en día vemos que el futuro de los juegos de automóviles podría estar entre la simulación, el mundo abierto, juegos de servicio e incluso una experiencia social. La realidad virtual, que en algún momento, y vamos a hacer un capítulo sobre realidad virtual, se veía como una excelente posibilidad para los juegos de automóviles, en realidad no ha sido tal y en realidad no apunta a un público masivo y por lo tanto también las empresas no están apuntando sus dardos hacia ese tipo de videojuegos por lo mismo. Entonces la pregunta que sale es, ¿este género se podrá reinventar sin perder su esencia, caer en toda esta mezcolanza de géneros que mencioné anteriormente? Yo diría que sí. Yo creo que lo que nos ha demostrado en la industria del videojuego es que es muy cíclica. En algún momento, por ahí, por los primeros años de los 2000, era impensado el que volvieran los juegos plataformeros tradicionales 2D. Y volvieron en gloria y majestad, e incluso
aunque cuestionable, eh, fueron capaces de sacar un Game of the Year, ¿cierto? Un GOTY por un título plataformero. Y eso podría volver a ocurrir este año incluso. También hay candidatos ahí. Entonces, el género de videojuegos yo creo que sí podría regresar. Pero la verdad es que los videojuegos de automóviles fueron en algún tiempo un símbolo de avance técnico. Es donde uno veía toda la potencia gráfica de las consolas en su momento. Era el diseño, esta promesa de velocidad. Y la verdad es que a muchos, y me incluyo, nos ayudó a poder llevar más allá este amor por el rugido de los motores, el tomar la curva perfecta, sin correr riesgo en la calle con un automóvil de verdad. Y si bien hoy ya no dominan como antes, el legado está vivo. ¿Ya? Todavía se venden muchos volantes especiales de estos que tienen sistemas de fuerza, ¿cierto? Que hacen la experiencia mucho más disfrutable. Porque es verdad que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos en los mandos actuales, no es tan disfrutable la experiencia de manejar el auto con los análogos porque hay que estar constantemente corrigiendo, ¿cierto?, la dirección. Con un volante se hace mucho más disfrutable, pero ya es todo un tema, todo un aparataje que hay que montar y también eso aleja un poco a algunos jugadores que prefieren a lo mejor jugar un título más casual como Sonic Racing o Mario Kart, ¿cierto? Porque es más práctico, es más corto, es más social, es más de combate, no es realista y eso quizá también ha ayudado a que se olvide un poco esa experiencia del juego de automóviles tradicional. Pero yo diría que mientras existan los amantes de los automóviles y los videojuegos, este género va a seguir existiendo probablemente, y no podría decir cuándo, vendrá el resurgir de los juegos de automóviles y podremos ver a lo mejor un salto técnico que no esperamos, ¿ya? Alguna innovación que no estábamos esperando como lo fue en su momento Need for Speed Underground, que fue muy disfrutable en todas las plataformas donde se podía jugar y si bien muchos trataron de imitarlo, creo que pocos llegaron a ese nivel de experiencia. De hecho, el mismo Need for Speed, eh, yo diría que sepultó las posibilidades de los títulos que siguieron después. Si bien yo sé que tiene fanáticos por ahí, yo creo que nada supera esa primera experiencia Need for Speed Underground, recorriendo las calles de noche, ese brillo en la pista que yo nunca lo había visto, sin ray tracing, sin las tecnologías modernas, pero logró muchísimo técnicamente, y te daba esa sensación de velocidad jugando con un teclado y un mouse. Así que eso, por eso queríamos dedicarle unos minutos, un capítulo especial, breve, solo para este género, el género de los juegos de automóviles y qué pasó con él, de dónde nació, hasta dónde está ahora y cuál fue su periodo más glorioso, que quizá algunos que escuchan este podcast no lo vivieron, y a lo mejor se tientan. Muchos títulos de automóviles que he mencionado acá están disponibles en plataformas como el PlayStation Plus, en el mismo Game Pass, e incluso algunos títulos se encuentran disponibles, sí, de pago en la tienda de Nintendo Switch, en Steam también. Puedes todavía jugar juegos retro y te vas a dar cuenta quizá lo adelantado que parecen a su época respecto a otros títulos. La verdad es que solían luchar por ese salto tecnológico y nos hicieron soñar a muchos con tener, no sé, yo recuerdo el Nissan ZA, creo que era, o Z, o ese Mitsubishi Eclipse, autos que nunca había visto acá en mi país y que yo soñaba con tener porque lo había probado en el Need for Speed Underground. O los que queríamos ser pilotos Fórmula 1 porque habíamos jugado Pole Position. Si ven imágenes de ese juego, lo primitivo que era, y así todo era capaz de transmitir esa sensación de velocidad, eh, sin gráficos espectaculares, con un sonido completamente monofónico, pero fue inolvidable para muchos. Así que los invito a que estén atentos a los próximos capítulos, pongan la campanita en la plataforma donde se encuentren para que les avise, y seguro vamos a disfrutar de otro tema más que podamos desarrollar aquí en modo cooperativo. Será hasta la próxima. Chao, chao.